Bueno, bienvenidos al módulo 4. Mi nombre es Marco Soderi, jefe de bromatología y gestión de alimentos de la Municipalidad de Rivadavia. Recuerden que una vez finalizado cada módulo, se tienen que contactar al número de teléfono que aparece en pantalla, que es 2392 53 18 51, o también lo pueden hacer vía mail a través de bromatología@munirivadavia.gov.ar. Se contactan, solicitan el link para acceder al examen de cada módulo, ¿sí? Bien, comenzamos con el módulo 4. El módulo 4 tiene que ver con, el último módulo, perdón, tiene que ver con lo que es el programa de buenas prácticas, un procedimiento que tiene que ver con limpieza y desinfección, conocer el manejo integral de plagas, un programa que es superior a buenas prácticas, que tiene que ver con análisis de peligro y puntos críticos de control, ¿sí? Y legislación, que tiene que ver con el código alimentario, y rotulado. Bien, comenzamos con la primera parte. Compra, recepción y almacenamiento de mercaderías. Es decir, el primer eslabón de la cadena, ¿sí? Aplicando buenas prácticas. Obviamente, en principio son generalidades que tienen que ver con los alimentos de alto riesgo y los alimentos de bajo riesgo, ¿sí? La primera materia prima, carne vacuna, ¿sí? ¿Cómo debo recepcionar la mercadería? ¿Sí? En principio, con lo que tiene que ver con el transportista, es decir, nos llega la mercadería a través de un camión, ¿sí? Refrigerado, y SENASA aprueba, ¿sí? ese transporte a una temperatura menor a 7 grados. ¿Sí? Es decir, habíamos hablado de temperaturas de zonas de peligro y temperaturas de conservación heladera, pero SENASA habilita a lo que tiene que ver con esa situación de transporte a una temperatura menor a 7 grados. Aspecto limpio, sin resto de piel ni vísceras, color rojo brillante, excepto envasado al vacío, ¿sí? El rojo brillante está asociado, digamos, al contacto con las mioglobinas que tiene que ver con la carne, el músculo, ¿sí? Y el oxígeno del aire, ¿sí? Si uno aplica envasado al vacío, desplaza ese oxígeno, ese aire en el envasado, con lo cual no vamos a ver o no vamos a detectar, digamos, un rojo brillante en ese tipo de envasado, ¿sí? No quita que cuando uno ve una carne envasada al vacío tenga ese aspecto de amarronado o pálido. Es debido a eso, ¿sí? Es debido a que no puede contener ese rojo brillante porque no puede estar en contacto con el oxígeno con la mioglobina. Una vez que se rompe ese vacío, debería recuperarse ese color rojo, ¿sí? Olor fresco, ¿sí? Olor a carne. No ese olor a carne abombada, ni tampoco la mala práctica de pasar algún trapo o alguna situación de rejilla con lavandina, ¿sí? Tiene que ser el olor fresco. Bien, carne vacuna, el primer alimento, ¿sí? SENASA habilita el transporte, ¿sí? Con una temperatura menor a 7 grados. El aspecto tiene que ser limpio, sin resto de piel ni vísceras, y el color rojo brillante, ¿sí? Excepto el envasado al vacío. Lo que pasa con el envasado al vacío es que se desplaza el oxígeno, es decir, del aire, ¿sí? Cuando uno envasa, y ese oxígeno, digamos, al contacto con la mioglobina que contiene la carne, ¿sí? La sangre, se traduce en un color rojo brillante. Con lo cual, en el envasado al vacío no vamos a contar con ese rojo brillante, con lo cual, cuando uno lo ve en la góndola a esa carne envasada al vacío, es un color amarronado, pálido y demás. Cuando uno rompe ese vacío, se recupera el color rojo brillante, ¿sí? Y olor fresco. Almacenamiento, una vez recibida de esa manera la materia prima, se debe almacenar en temperatura de heladera, ¿sí? A 4 o 5 grados. En envase original, cerrado, contenedor con tapa o film o algo similar. Alejada de productos cocidos, ¿sí? Para evitar la contaminación cruzada directa e indirecta, ¿sí? Ojo con esta situación de frutas y verduras, ¿sí? Rotular indicando tipo de corte y fecha de recepción, idealmente.
Pollo. Se recepciona a una temperatura menor a 3 grados. ¿Sí? Piel lisa, blanda y elástica. Color amarillo pálido, rosáceo hasta amarillo intenso. Olor suave pero perceptible. Es decir, olor a pollo, pero no a ese pollo tan abombado. ¿Sí? Generalmente lo que tiene que ver con recepción, puede que venga algo mojado, ¿sí? Bueno, que se haya derretido ese hielo, porque generalmente desde los establecimientos que salen, este tipo de productos salen en bloques de hielo congelados, pero como está aprobado para llegar a 3 grados, ya a esa temperatura el hielo se descongela, ¿sí? Con lo cual puede llegar a, digamos, bastante mojado en ese sentido. Almacenamiento, temperatura por debajo de los 3 grados. ¿Sí? Una vez recibido ese tipo de mercadería, se debería almacenar en heladera a esa temperatura. Alejado de productos cocidos, frutas y verduras, ya que es un producto crudo, ¿sí? Evitemos la contaminación crudo-cocido o crudo con listo para consumir. Y contenedor con tapa o fin. ¿Sí? Idealmente, digamos, aislar ese tipo de productos crudos para evitar este tipo de contaminación. Eliminar cajones de madera o cajas de cartón, ya que el cajón, el cartón y demás son contaminantes, y si uno guarda así como lo recibió con la misma caja en la heladera, estamos arrastrando esa situación contaminante a la heladera, que debería llegar bastante limpia y segura. Pescado. ¿Sí? Pescado, deberemos recepcionar la mercadería con la piel brillante, escamas bien adheridas, con la carne firme y elástica. ¿Sí? Los ojos salientes, brillantes, de pupilas negras, las agallas limpias de un rojo profundo y brillante, y olor fresco y agradable. Es decir, olor a pescado, pero no ese olor amoniacal que es bastante invasivo y fuerte. Bien, una vez recepcionado ese tipo de mercadería, de esa manera, ¿sí? Se debe almacenar, digamos, a freezer, o se debe consumir en el mismo día. Generalmente uno, cuando recepciona este tipo de mercadería en algún comedor o en lo que fuere, o se consume en el mismo momento o se frisa, ¿sí? No se guarda en la heladera porque digamos, es muy invasivo en el olor, ¿sí? Fíjense, ahí alejado de productos sensibles a la captación de olores como lácteos y postres, o lo que tiene que ver con alimentos bastante grasosos. La grasa absorbe olores. ¿Sí? Fíjense en este slide, la branquia color rojo, ¿sí? Intenso, como es bastante muy fresco, y cuando ya está a un producto a rechazar, cuando ya este producto está a rechazar, fíjense el color ya amarronado, pálido, con las pupilas ya bastante deterioradas, ¿sí? Y me imagino ese olor a pescado bastante fuerte, amoniacal. Bien, huevos. ¿Cómo se debe recepcionar este tipo de mercadería? Aspecto limpio, sin restos de pluma ni materia fecal. Con la cáscara brillante, sin rajaduras o deformaciones. En envase adecuado para evitar roturas. Es decir, el huevo se debe recepcionar sin resto de plumas ni materia fecal. Si eventualmente contiene materia fecal, este concepto de que habíamos hablado atrás de la cadena alimentaria, ajustar esos eslabones atrás, ¿sí? Al proveedor, exigirle de que me provea huevos sin materia fecal. Deberá ajustar su sistema para evitar esa situación. Si es que ya tenemos, digamos, recepcionado ese tipo de mercadería, no se debe lavar el huevo, ahora lo vamos a ver más adelante, ya que es una mala práctica lavar y guardar. ¿Sí? Si lavamos, lo utilizamos enseguida. Almacenamiento. Una vez recepcionado este tipo de mercadería de esta manera, se retiran los maples, porque el cartón, como dijimos, es contaminante, y colocarlos en un contenedor plástico con tapa idealmente, o en la huevera de la heladera, digamos, que ya es un recipiente que está habilitado para esa situación. Refrigerar, ya que las bajas temperaturas, además de mantenerlo fresco durante más tiempo, evitan la posible proliferación de microorganismos. Es
el huevo, así como la carne, el pollo y el pescado, son alimentos de alto riesgo, con lo cual tienen microorganismos propios, y lo que hacen las bajas temperaturas de heladera, digamos, conservan y se prolonga esa situación de vida útil, ¿sí?, de este tipo de alimentos. Como dijimos, si el huevo contiene materia fecal o resto de materia fecal, una mala práctica es lavar y guardar, ya que el huevo en su interior, digamos, en el interior de la cáscara, se encuentra, digamos, una membrana semipermeable, digamos, porque habilita el ingreso, digamos, el pasaje de gases como el oxígeno para la respiración, pero evita el ingreso de microorganismos, ¿sí? Con lo cual, si uno lava el huevo, la cáscara es bastante porosa, el agua ingresa por los poros de la cáscara, arrastra esa membrana que tiene adentro de la cáscara, ¿sí?, rompe esa membrana, y en ese pasaje de agua estoy ingresando microorganismos o patógenos, como habíamos visto en el módulo 2, que tiene que ver con la salmonela, ingresando ya al huevo, ¿sí? Y luego lo coloco en heladera. La heladera, el frío, recuerden que no mata, sino que conserva o enlentece ese crecimiento de microorganismos, con lo cual se me está desarrollando, ¿sí?, los patógenos, eventualmente la salmonela, en la heladera, ¿sí?, en el huevo. Entonces, una vez adquiridos, se deben refrigerar a 5 grados, deben ser consumidos en un plazo de 3 a 5 semanas. Los huevos duros se pueden mantener refrigerados a 5 grados por una semana. Las claras y yemas sobrantes también se conservan en refrigeración y deben utilizarse en un plazo de 4 días. Si las cáscaras llegaran a agrietarse, ¿sí?, se deben quitar los huevos cascados y refrigerar en un envase limpio, tapado, para ser utilizado dentro de un plazo de 2 días, ¿sí? Esta es una práctica casera, ¿sí?, para saber si el huevo es fresco o no, ¿sí? En un vaso de agua se coloca el huevo. Si el huevo se deposita en el fondo, ¿sí?, está apto para consumir, y si ya el huevo flota, ¿sí?, quiere decir que el huevo ya está viejo y no es apto para consumir. Fíjense en la situación de la derecha, ¿sí?, en donde habíamos hablado de que los microorganismos, para crecer y desarrollarse, necesitan nutrientes, agua libre, el pH correcto, ¿sí?, la temperatura de zona de peligro y el tiempo y el oxígeno o no, depende de qué tipo de microorganismo estemos hablando. La estructura del huevo se compone por la clara y la yema, ¿sí? Son dos situaciones como el agua y el aceite, no se mezclan. Y la clara está más asociada a un sistema más acuoso, con lo cual hay un desarrollo de microorganismos sobre la clara. Fíjense cómo se va expandiendo la clara, con lo cual eso hace disminuir la densidad del huevo, ¿sí? Por eso el huevo luego flota, ¿sí?, cuando es ya viejo. Lácteos, a menos que sean quesos duros, ¿sí?, ya que el queso duro tiene muy poca agua libre disponible, tiene mucho contenido de sal. A menos que sean quesos duros, el resto de los lácteos tienen que venir a una temperatura de entre 5 y 8 grados, ¿sí? Lo aprueba SENASA, ¿sí?, que tiene que ver con sanidad animal. En envases limpios, sin pinchaduras ni deformaciones, ¿sí? Revisar la fecha de vencimiento a todos estos productos lácteos. Una vez recibida este tipo de mercadería, lavar los envases antes de refrigerarlos, ¿sí?, ya que el envase que viene, digamos, de una situación exterior, idealmente se deben lavar, o con esta situación de alcohol 70, bueno, ya está. Bien, una vez recibida este tipo de mercadería, se debe almacenar lavando los envases antes de refrigerarlos, y considerar vida útil una vez abierto. Es decir, aquí una situación, por ejemplo, si un envase, supónganse un sachet de leche que tiene fecha de vencimiento el 30 de octubre y abrimos al 14 de septiembre,
¿sí? Una vez roto ese tipo de envase, considerar la vida útil una vez abierto, es decir, por 4 o 5 días, ¿sí? Ya una vez abierto ese producto se debe descartar, ¿sí? No es que uno lo guarda en la heladera hasta el 30 de octubre de la fecha de vencimiento, ¿se entiende? Mantener el envase original, ¿sí? Por ejemplo, de vuelta el sachet de leche una vez abierto y quiero trasvasar a una botella de vidrio porque queda más prolijo, queda más, más lindo a la vista, por ejemplo, sería una mala práctica, ¿sí? Ya que, digamos, cada envase que viene de origen está destinada a ese fin, ¿sí? Cuando uno trasvasa, ya rompe esa situación de control, ya que ese envase de vidrio, de botella de vidrio, uno lo limpia y lo sanitiza de manera, digamos, si se quiere decir artesanal o lo que sea, pero, digamos, eventualmente si ese alimento causa enfermedad, el elaborador no se va a hacer responsable, ¿no? Porque uno ya está rompiendo con esa matriz completa del alimento, tanto del propio del alimento como del envase en sí original. Y por supuesto, lejos de fuentes de olores, ¿sí? Esto de compartir con el pescado, compartir con algún alimento que tenga bastante olor, lo que tiene que ver con lácteos, son muy absorbentes de olores. Bien, frutas y verduras. Se debe recepcionar y separar las frutas y verduras golpeadas, ¿sí? Esto de la manzana podrida en el cajón, y sacarla porque luego se me pudre todo el cajón, separar las hojas en mal estado, y en épocas de alta temperatura adquirir solo en cantidades para 3 o 4 días, por ejemplo, ¿sí? Esto de las temperaturas altas en verano hace que todos los alimentos a temperatura ambiente se acorten con esa vida útil, ¿sí? Porque cuanto más temperatura tenga y estemos más a 30, 25, 37 grados, ¿sí? Que son las temperaturas óptimas de crecimiento en los microorganismos, tenemos mucho crecimiento en muy poco tiempo, con lo cual esa vida útil del alimento se acorta, ¿sí? Y una vez recibida ese tipo de mercadería, se debe almacenar en bolsas plásticas o algún tipo de envase o lo que sea. Previamente, por supuesto, lavar y sanitizar este tipo de alimentos, ¿sí? Y refrigerar para evitar tanto tiempo de exposición ese alimento a esas temperaturas. Bien, alimentos secos y enlatados. En este tipo de alimentos se debe recepcionar con bolsas o cajas con bolsa interior perfectamente cerradas, sin roturas ni signos de humedad, ¿sí? Y las latas no deben estar ni oxidadas, ni hinchadas, ni golpeadas, ¿sí? El peor de los casos sería hinchada, ya que es una situación que se podría encontrar desarrollo de microorganismos. Y en ese desarrollo de microorganismos se podría encontrar el patógeno Clostridium botulinum, causante del botulismo, ¿sí? Recuerdo. Bien, almacenamiento en tarimas o pallets, ¿sí? Nada sobre el piso porque el piso es contaminante. Lugar fresco, seco y ventilado. Aberturas con protección contra plagas, sin luz solar directo, ¿sí? Porque la luz solar oxida los alimentos y los deteriora. La temperatura entre 10 y 25 grados, idealmente. Y este concepto de lo primero que entra es lo primero que sale, ¿sí? Ya que este tipo de productos, digamos, por ejemplo, un enlatado tiene largas fechas de vencimiento, largas vida útiles, y uno adquiere quizás, digamos, a grandes volúmenes y lo que tengo enfrente de la góndola o de mi estante es lo primero que saco, y por ahí el último de atrás fue lo primero que entró y no lo detecté y luego se me venció, ¿sí? Entonces, tratar de aplicar este concepto de lo que primero entró es lo que primero va a salir para evitar que ese alimento me haya ido de la fecha de vencimiento. Bien, alimentos congelados. Se debe recepcionar en envases íntegros, sin rotura, humedad ni escarcha. Los bloques sólidos homogéneos sin partes blandas, ¿sí? Ya que si se detecta alguna parte blanda, quiere decir que
se perdió la cadena de frío, ¿sí? Bien, en almacenamiento, una vez que se recepcionó ese tipo de mercadería, se deben envasar, digamos, se deben almacenar a freezer, obviamente, y en ese envase original, nada trasvasar ni demás, y idealmente se debe indicar la fecha de frisado, ¿sí? Bien, nos metemos con higiene y calidad alimentaria. Habíamos visto que dentro de lo que tiene que ver con la calidad alimentaria engloba tres patas fundamentales, ¿sí? La parte organoléptica, la parte nutricional y la parte de inocuidad, ¿sí? Por supuesto que uno cuando adquiere o compra un alimento, lo que uno tiene que garantizar como elaborador es un alimento seguro, un alimento inocuo. Lo otro, organoléptico, ¿sí? Digamos, tiene que ver con, es más subjetivo, es decir, organolépticamente puede gustar o no gustar, es decir, me puede gustar el color, el olor, el sabor, ¿sí? O gustar menos que el otro. El aporte nutricional puede ser que esto del aceite virgen o el extra virgen, que el extra virgen es de primera prensa, con lo cual vamos a tener mejores perfiles de ácidos grasos y demás, con lo cual el perfil nutricional de ese aceite va a ser mejor, versus el virgen, ¿sí? Que va a ser de peor perfil nutricional. Sin embargo, esos dos tipos de alimentos deben garantizar inocuidad, ¿sí? Deben garantizar que ese alimento sea seguro para el consumo. Entonces, la calidad alimentaria engloba esas tres patas fundamentales: organoléptica, nutricional e inocuidad. Pero principalmente nos enfocamos en la inocuidad, ¿sí? Y para que un alimento sea inocuo y seguro, que es lo que venimos hablando durante todo el curso, el Código Alimentario Argentino establece las buenas prácticas como una herramienta obligatoria, ¿sí? A todos los establecimientos manipuladores de alimentos. De esta manera, si cumplimos con el programa de buenas prácticas, podemos llegar a elaborar un alimento seguro, ¿sí? ¿Cuáles son las incumbencias que tiene el programa de buenas prácticas de manufactura? La materia prima, que es el primer eslabón, ¿sí? Que es lo que veníamos hablando recién. La procedencia, ¿sí? Conozco el agua con el cual estoy sanitizando y lavando las verduras, la conozco, no la conozco, conozco la procedencia del cerdo para elaborar un embutido, cómo se almacena, el transporte y la recepción, ¿sí? Digamos, el primer eslabón para cumplir con buenas prácticas es esto de las materias primas, ¿sí? Puede que uno esté en un establecimiento, cumple con toda la estructura de higiene del establecimiento, las de higiene personal, el control de producción, el control de proceso, etcétera, la documentación, pero si yo desconozco el primer eslabón, ya estoy incumpliendo con lo que tiene que ver con buenas prácticas. El punto 2 tiene que ver con establecimientos, ¿sí? Tiene que ver con la estructura y la higiene de ese establecimiento. Ese establecimiento está habilitado para elaborar ese alimento o no está habilitado, ¿sí? Esto de tener bien divididas las zonas, tanto la zona sucia, zona de producción y zona limpia, ¿sí? La zona sucia tiene que ver con el ingreso de materia prima, la zona de producción, y la zona limpia tiene que ver con la zona del producto terminado y expedición. Tienen que estar bien divididas esas zonas, ¿sí? Bien divididas e identificadas. Y el pasaje o el pasaje del personal y demás tiene que tener un sentido lógico para evitar la contaminación indirecta, ¿sí? Cuando uno pasa de zona sucia a zona limpia, por ejemplo. Esto de tener agua fría, agua caliente, tener pintura lavable o epoxi en todas las paredes, el techo alcanzable, el piso alcanzable y para limpiar, digamos, el piso con cerámica y demás, como para garantizar, digamos, mantener esa higiene en esos ambientes, ¿sí?
los materiales en el cual están hechos, ¿sí? De granito, de cerámica, de madera, lo que sea, ¿sí? La higiene del personal tiene que ver con la salud de la persona, el lavado de manos, los hábitos y la conducta, ¿sí? Con el baño diario, ¿sí? El hábito y la conducta con lo que tiene que ver con el lavado de manos y demás, ¿sí? La higiene en la elaboración, esto de evitar la contaminación cruzada, ¿sí? La utilización de alimentos seguros, de vuelta volvemos a lo que tiene que ver con la primera parte de materias primas, elaboración y preparaciones previas y finales, las temperaturas, ¿sí? Almacenamiento y transporte de productos terminados, el rótulo de los productos terminados, las temperaturas adecuadas de conservación de producto terminado, el transporte de producto terminado, cómo lo transporto, ¿sí? Yo puedo haber hecho todo perfectamente en este establecimiento elaborador de alimentos, pero el transporte, ¿sí? No tenía la temperatura, le falló el térmico o etcétera, y llegó a destino en mal estado, ¿sí? Debido a que en el transporte se metió la pata. El control de procesos de producción que aseguren su cumplimiento, ¿sí? Así, eventualmente, si uno detecta fallas, ¿sí? las puede corregir, ¿sí? Y la documentación. Esas 7 incumbencias tienen que ver con el aplicar el programa de buenas prácticas de manufactura. Bien, higiene personal, lo que veníamos hablando, ¿sí? El manipulador principal responsable de las enfermedades transmitidas por alimentos por no seguir buenas prácticas higiénicas. Un correcto lavado de manos, ¿sí? El tiempo necesario, esto lo vi en más de una empresa donde pude visitar y conocer. El tiempo necesario para el correcto lavado de manos es el feliz cumpleaños. Uno cuando canta el feliz cumpleaños es el tiempo necesario para lavarse las manos. Utilizar uñas cortas, en caso de heridas, vendar adecuadamente la zona. Recuerden que con lo que tiene que ver con heridas expuestas, que vengan, digamos, que tiene que ver con lo que venga de la persona, está asociado al Staphylococcus aureus, ¿sí? Que también, así como el Clostridium perfringens, eran las 2 enfermedades más frecuentes, ¿sí? Que quizás terminan en una gastroenteritis simple, en 24 o 48 horas estamos nuevamente en acción. Higiene personal, ¿sí? Hábitos higiénicos del baño diario. Ropa de trabajo, prefieren ropas claras, ¿sí? Para detectar cuán sucio o cuán limpio está. La cofia o el gorro, ¿sí? Para evitar la caída del pelo. El barbijo, ¿sí? No fumar, estornudar, beber, comer y llevar joyas durante la manipulación de alimentos, ¿sí? Y el estado de salud, cualquier síntoma debe ser comunicado al responsable. Fíjense las condiciones higiénicas que tiene este establecimiento que garanticen el correcto lavado de manos, ¿sí? Antes, durante y después de elaboración de alimentos. Agua caliente y fría, ¿sí? Fíjense esta separación de ambientes para evitar, digamos, estas zonas sucias y limpias que veníamos hablando. Obviamente con lo que tiene que ver con la perimetral o digamos, una situación externa para evitar el ingreso de plagas, ¿sí? Sin corrientes de aire, protección en aberturas, evitar ingreso de animales y plagas, ya que todo este tipo de vehículos, tanto el aire, el agua, la tierra, los animales, los insectos y demás, son vehículos para los microorganismos para que lleguen a los alimentos, ¿sí? Bien, seguimos hablando de las instalaciones e higiene del establecimiento, es decir, el segundo punto de la estructura de nuestro establecimiento. También aplica esta situación de luz contra protección antiestallido, ¿sí? Eventualmente, si uno tiene un salto de energía, se puede dar un estallido de la lámpara y demás, con lo cual ese vidrio se puede derramar en el alimento. Entonces, una aplicación de buenas prácticas y
esto de la estructura del establecimiento, dentro de la estructura, además de los pisos, el techo, las paredes y demás, la luz, ¿sí? Con protección antiestallido. Hoy en día la iluminaria LED ya es, digamos, ya estaríamos cubiertos con lo que tiene que ver con antiestallido. Utensilios y superficie de trabajo limpios y desinfectados, ¿sí? Materiales fáciles de limpiar, pisos, techos y paredes, ¿sí? Y fíjense esta situación de tachos de basura, ¿sí? Con tapa, ya que el tacho de basura sería un foco, digamos, contaminante. Eventualmente si se posan los insectos ahí y luego el alimento, evitar de que se posen los insectos en ese tacho, en esa basura, ¿sí? Por eso con tapa. Bien, hasta ahí las incumbencias que tienen que ver con buenas prácticas. Y otro programa que tiene que ver con procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que es la que se define POES, ¿sí? Que son procedimientos que explican cómo hacer las tareas de limpieza y desinfección antes, durante y después de la elaboración. Es decir, son procedimientos escritos que dicen cómo se tiene que limpiar y cómo se tiene que desinfectar determinado equipo, lugar, área, ¿sí? O lo que se considere antes, durante y después de la elaboración. Obviamente, primero se debería limpiar y luego desinfectar, ¿sí? Ya que el desinfectante, o cuando uno aplica un desinfectante, cloro, la levandina o lo que sea, este desinfectante actúa sobre material orgánico y, digamos, la suciedad, digamos, si uno aplica en una superficie sucia, pierde efectividad, ya que le pierde el foco al microorganismo y va al foco, digamos, en donde lo primero que encuentra, digamos, oxidando la materia orgánica, ¿sí? Con lo cual pasa a ser poco efectivo, con lo cual el correcto procedimiento es primero se limpia, digamos, de lo más grueso a lo más fino, ¿sí? Lo más sucio, y vamos a lo más fino aplicando el desinfectante. Entonces, limpieza, eliminar todos los residuos visibles, quitar todo lo que podamos ver mediante agua caliente y detergente, utensilios que nos ayudarán a quitar esa suciedad, trapos, cepillos, esponjas, etc. Luego la desinfección, después de limpiar para eliminar o disminuir los microorganismos, hasta límites que no tengan riesgo de contaminación para los alimentos, se utilizarán productos químicos como lavandina. Fíjense, las superficies primero se limpia y luego se desinfecta, ¿sí? Las bacterias se desarrollan en un sistema de adherencia a la superficie llamado biofilm, en el cual si uno no limpió, ¿sí? Esa grasitud que se posa sobre los azulejos o sobre la superficie, esas bacterias desarrollan esa adherencia llamada biofilm y pueden luego migrar a los alimentos. Entonces, este procedimiento lo que hace es definir acciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a aplicar POES a la batidora, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a realizar? Se va a realizar la limpieza y desinfección de la batidora, ¿sí? ¿Cómo se va a realizar? Bueno, se va a realizar con estos utensilios, con este desinfectante, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿sí? Con tal frecuencia de limpieza y desinfección. ¿Y quiénes van a ser los responsables? ¿Sí? Y registrar lo realizado, es decir, planilla de registro sobre ese equipo que se verifique de que se realizó ese procedimiento. Las tres etapas preoperacionales, operacionales y posoperacionales, es decir, una vez que, digamos, antes de arrancar con la batidora, preoperacional, limpieza de superficies, utensilios, productos que voy a utilizar, es decir, una limpieza superficial. Operacionales durante el proceso, si eventualmente puedo ir manteniendo la higiene de ese equipo o de los utensilios referidos a ese equipo y durante el lavado de manos. Y posoperacionales, ahí sí, una limpieza y desinfección profunda, ¿sí? Luego, al siguiente turno, cuando voy a utilizar nuevamente esa batidora, nuevamente en el registro tiene que estar, digamos, tenemos que verificar que
que se hizo la limpieza y desinfección en el postoperacional. Bien, manejo integral de plagas, ¿sí? Que es otra herramienta. Digamos, plaga es todo todos aquellos animales o insectos y demás que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades humanas, ¿sí? Digamos, las plagas están categorizadas como insectos, rastreros y voladores, roedores y aves, ¿sí? Entonces, generalmente, lo que uno, digamos, uno cuando ve una mosca, un insecto o lo que sea dentro del establecimiento o en la zona de elaboración, uno lo que hace es reaccionar ante esa situación, ¿sí? Es decir, realmente lo que uno aplica es un sistema reactivo, ¿sí? El manejo integral de plaga es un sistema, digamos, para anticipar, ¿sí? Y evitar el ingreso de esa plaga al establecimiento o a la zona de elaboración, ¿sí? Es un sistema proactivo, se adelanta a la incidencia del impacto de las plagas en el proceso, ¿sí? Generalmente esta situación se terciariza, ¿sí? Hay gente especializada para realizar este tipo de tareas, ¿sí? Obviamente certificadas y demás para aplicar determinados productos químicos. Bien, ¿cómo se planifica un manejo integral de plaga? Lo primero que se hace es un diagnóstico de las instalaciones e identificación de sectores de riesgo. Es decir, se hace digamos, una visita y se identifican cuáles son las zonas de riesgo en ese establecimiento. Luego se monitorea, ¿sí? Tercer punto, mantenimiento, higiene y control no químico, por ejemplo, el mantenimiento y la higiene en la periferia de lo que es el establecimiento. Luego se aplican productos químicos, por ejemplo, si vamos a controlar roedores y demás, aplicamos esas casitas con los cebos en la periferia de todo el establecimiento para evitar el ingreso, ¿sí? Y por último, verificación, es decir, verifico si esa aplicación de producto químico, ese cebo, todavía se mantiene o ya desapareció debido a que hay una sobrepoblación de plagas, ¿sí? Y amerita, ¿sí? Aplicar más producto y sobre todo el mantenimiento y la higiene para ayudar, digamos, a que se eviten esa situación, ¿sí? Otro ejemplo referido a esto son las luces violetas para la atracción de insectos, ¿sí? Atrás de esa caja, atrás de esa luz hay como una lámina cuadriculada, ¿sí? En donde uno, con una visita de cada 15 días, por ejemplo, puedo verificar y contar estimativamente, digamos, a través de esa cuadrícula, los insectos que tengo pegados por esa frecuencia de visita, digamos. Si estoy bastante sobrepoblado de insectos, amerita una luz más, ¿sí? O alguna situación de mosquiteros, por supuesto, y demás, para evitar ese ingreso de plagas. Análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿sí? Es una herramienta superior a lo que tiene que ver con buenas prácticas. Recordemos que las buenas prácticas son obligatorias para todos los elaboradores de alimentos. No así es obligatorio el análisis de peligros y puntos críticos de control, a menos que tengamos una estructura más grande, digamos, y comercialicemos y exportemos este producto, ¿sí? Es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar los peligros que comprometen la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Entonces, con lo que tiene que ver con la pirámide de un alimento inocuo, la aplicación, por supuesto, la capacitación, las buenas prácticas, la implementación de buenas prácticas, el POES, ¿sí? POES y MI, que tiene que ver con procedimientos de limpieza y desinfección y manejo integral de plagas, HACCP por encima de estos, ¿sí? Que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, y así garantizar, ¿sí? Un producto inocuo. Este programa tiene un enfoque preventivo para eliminar o minimizar peligros físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Digamos, entonces, por ejemplo, en un establecimiento elaborador de alimentos, de un alimento determinado, digamos,
analizo cuál es el peligro en ese alimento. Por ejemplo, ¿será un pedazo de metal en el alimento debido al proceso que tengo o a las materias primas que tengo para realizar ese alimento? Si es un pedazo de metal, entonces hay que analizar en qué punto del proceso puedo minimizar o reducir ese peligro, ¿sí? Por ejemplo, si será un metal, ¿sí? Quizás un punto clave o un punto crítico para controlar es previo al envasado del producto terminado, ¿sí? Con lo cual ahí coloco un detector de metales, ¿sí? Para que me detecte y minimizar, digamos, puedo aplicar una mesa imantada y demás, como para eliminar ese metal del proceso, ¿sí? Entonces, primero analizo el peligro. Por ejemplo, si estoy ensachetando leche, el peligro será la salmonela o el Escherichia coli, con lo cual un punto crítico va a ser el pasteurizador, porque el pasteurizador minimizo o elimino el peligro, ¿sí? Que será la bacteria Escherichia coli. Entonces, de eso se trata. Primero se hace un análisis del peligro y el punto crítico de control, ¿sí? Controlo cuál es el punto crítico para minimizar y eliminar así el peligro o prevenir el riesgo. Alimentos transgénicos, ¿sí? Un alimento transgénico es aquel que ha sido genéticamente modificada, ¿sí? Para un fin determinado. Por ejemplo, aumentar la productividad, ¿sí? O mejorar algún aspecto organoléptico o nutricional, ¿sí? Por ejemplo, el café, mejorarle el sabor y resistencia a plagas, menos cafeína, ¿sí? El maíz y la soja, ¿sí? Resistente a lo que es el glifosato, con lo cual aumenta la productividad, ¿sí? Con lo cual es un alimento transgénico. Las frambuesas resistente a heladas, ¿sí? El girasol mejor composición de ácidos grasos para mejorar la calidad nutricional. Las papas, mejor capacidad para absorber aceites y resistente a plagas, ¿sí? Todos estos tipos de alimentos, ¿sí? Que han sido genéticamente modificados tienen un fin determinado, o aumentar la productividad o mejorar el perfil nutricional o organoléptico, ¿sí? Alimentos irradiados son los alimentos en los cuales se exponen a una determinada irradiación, ¿sí? Ionizante. Es un método de conservación, así como dijimos que uno de los métodos para bajar la carga de microorganismos es la cocción. La irradiación a través de digamos, ay Dios. Así como dijimos que la cocción es una de las técnicas para reducir la carga microbiana, la irradiación de alimentos también es una de las técnicas, si bien es muy cara, ¿sí? Y se utiliza para exportar alimentos generalmente, es una de las técnicas más efectivas, ¿sí? Para reducir la carga microbiana, y una de las ventajas que tiene esta técnica, ¿sí? Que no modifica organolépticamente ni nutricionalmente el producto, es decir, se mantiene en sus condiciones naturales ese alimento y puedo bajar la carga microbiana aplicando esta irradiación, ¿sí? Fíjense, digamos, el Código Alimentario Argentino hoy por hoy permite irradiar papa, cebolla y ajo para inhibir la brotación, la frutilla para extender su vida útil, hongos comestibles y espárragos frescos, especias y demás, y hace no mucho también está habilitado la irradiación de carne vacuna, ¿sí? Para extender la vida útil. Fíjense, por ejemplo, la papa irradiada con la papa sin irradiar al mismo tiempo, ¿sí? Lo que hace la irradiación es reducir, digamos, no existe la contaminación cero, pero lo aproxima bastante, con lo cual mantiene y evita el brote, ¿sí?
Las frutillas irradiadas, fíjense, mantienen ese rojo brillante, ¿sí? Natural, versus la sin irradiar, ¿sí? Que se alteró el producto, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas entonces? Evita o reduce el uso de químicos, por ejemplo, fumigantes o conservantes e inhibidores de brotación. Puede aplicarse a una diversidad de alimentos. No produce residuos tóxicos, no es que un alimento irradiado, digamos, va a ser nocivo para la salud. No los hace radioactivos, ¿sí? No es que uno puede consumir un alimento irradiado y sea un alimento radioactivo y nos va a salir un tercer ojo. Incrementa la vida útil de los alimentos, conservando las características del producto fresco, ¿sí? Bien, entramos a legislación alimentaria. Veníamos hablando durante todo el curso del Código Alimentario Argentino como digamos, la legislación que engloba y abarca todo aspecto referido a alimentos, tanto el establecimiento del manipulador como alimentos específicos en sí. Dosis máximas permitidas de determinados ingredientes, conservantes y demás. Todo está referido al Código Alimentario, ¿sí? Es un reglamento técnico que se actualiza permanentemente, es decir, nunca es recomendable descargarlo e imprimirlo porque esto, digamos, se va renovando continuamente. Digamos, es accesible a todo público, digamos, uno puede googlear Código Alimentario Argentino y entrar en los diferentes capítulos, ¿sí? Uno de los objetivos principales del Código Alimentario es la salud de la población, ¿sí? Es decir, lo que dice como máximo permitido quiere decir que por encima de eso quizás me pueda causar una enfermedad, con lo cual el objetivo es la protección de la salud pública, ¿sí? También están involucradas cuestiones adicionales tales como la calidad, genuinidad, comercialización y la identificación de mercaderías, además de aspectos vinculados con las relaciones comerciales y los acuerdos internacionales. El Código Alimentario Argentino se aplica en todo el país, ¿sí? Y dentro del artículo 21 habla del manipulador de alimentos, que debe estar provisto de la libreta sanitaria, ¿sí? Ese artículo 21, ¿sí? Se modifica, hace muy poco ese artículo 21 se modifica, ¿sí? Y en lugar de hablar ya de una libreta sanitaria, habla ya del curso de manipulación, ¿sí? De alimentos. El contenido del curso y los capacitadores deberán ser reconocidos por la autoridad sanitaria. Con lo cual, digamos, es obligación a todo manipulador de alimentos contar con el curso de manipulador de alimentos, ¿sí? Rotulado. Todo producto alimenticio debe contar con un rótulo, ¿sí? El consumidor debe saber, conocer, ¿sí? E informarse qué es lo que está consumiendo. Para eso es importante que el elaborador aplique un correcto rotulado, ¿sí? Además de ser obligatorio, ¿sí? También es marketing, ¿sí? Es decir, un producto bien rotulado con la información que corresponde le da más seguridad al consumidor y probablemente vuelva a consumir el mismo producto, ¿sí? Entonces, todo producto alimenticio debe poseer un rótulo completo y legible en el idioma del país donde se va a consumir. Para eso, los envases deben indicar la descripción del producto, esta denominación de producto, si es leche o bebida láctea, o café o polvo a base de café, glucosa, etc. ¿Sí? La denominación de producto, miel pura o alimento a base de miel. O sea, la descripción y la denominación de producto. El lote, que es será un número, o quizás el lote está asociado a la fecha de elaboración o de vencimiento, pero es un número interno en el cual a través de ese lote podemos hacer trazabilidad, ¿sí? Y fecha de elaboración y vencimiento. Registro, si es que el elaborador está registrado a nivel nacional, tanto del establecimiento como el producto alimenticio, o habilitación municipal, ¿sí? O número de PUPA, repupa, o
PAMS, ¿sí? Que tiene que ver con el producto alimenticio del Ministerio de Salud de la provincia. Número de SENASA, si lo aplica, si somos elaboradores de chacinados o embutidos. Razón social y dirección del elaborador, lista de ingredientes. La lista de ingredientes tiene una secuencia lógica, ¿sí? Va de mayor composición al de menor composición. El contenido neto, por ejemplo, si es una bandeja de 5 pasteles, 5 unidades, o el peso neto, ¿sí? O lo que sea referido a eso. La identificación de origen, ¿sí? Elaborado o hecho en Rivadavia, o elaborado en determinado lugar. Preparación e instrucciones, si corresponde. Código de barras, ¿sí? Y tabla de nutrición. Eso es un correcto rotulado. Casos reales, ¿sí? Intoxicación masiva en Rosario, confirmaron la presencia de bacterias en la comida. Los análisis para determinar las causas de la indigestión de cientos de personas en la cena organizada por la Universidad Nacional determinaron la existencia de Escherichia coli. Amenaza invisible, el 83% de los brotes infecciosos fue por alimentos inseguros. ¿Se acuerdan? Una de las primeras claves, la primera clave de las 5 claves de inocuidad alimentaria, ¿sí? Los alimentos seguros. El 83% de los brotes infecciosos fue por alimentos inseguros, ¿sí? El dato corresponde a lo que las provincias reportaron al sistema sanitario el año pasado, la mala manipulación de productos y la procedencia desconocida entre las principales causas. 310 casos de triquinosis en 3 provincias. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí el módulo 4, ¿sí? Finalizamos el curso de manipulación de alimentos. Les recuerdo que una vez finalizado el módulo, ¿sí? Se contactan al número de teléfono 2392-531851 o lo pueden hacer vía mail a bromatología@munirivadavia.gov.ar. Se contactan, solicitan el link para rendir el examen de dicho módulo o cualquiera de los módulos que les quedó pendiente. Y una vez finalizados los 4 exámenes y aprobados los 4 exámenes de todos los módulos, se les otorgará un certificado aprobado, ¿sí? Porque somos capacitadores aprobados por la autoridad sanitaria, para validar, digamos, el curso. Bueno, muchas gracias.